bien, Katy. Te decía en el segmento anterior, en el caso, lógicamente, de que ya se institucionalice o aún no estando, perdón, establecido, se acudan a los profesionales de la mediación para resolución de conflictos. Esta persona, ¿hacia qué línea más se enfoca? ¿Es un profesional de la salud mental? ¿Es un profesional de mediación? ¿Es un profesional dedicado a lo que son los conflictos? Hay distintos tipos de conflictos y distintos tipos de mediadores para los distintos tipos de conflictos. Fíjate, a mí me gustaría aclarar que la mediación es un espacio voluntario que tiene diferentes principios y uno de ellos obviamente es la neutralidad. Y la mediación puede trabajarse en diferentes ámbitos. Ámbitos laborales, ámbitos de salud, ámbito educativo, social, vecinal, etc. El mediador no tiene que ser experto en el tema, en el conflicto que se está trabajando. Para eso, porque la información que hay del mediador es que el mediador va a dar la solución. Y resulta que no, el mediador lo que va es a facilitar el canal de comunicación. Exacto. Y las propuestas o la lluvia de ideas, de salidas de ese conflicto la tienen las partes, no el mediador o la mediadora. Interesante. Entonces, el mediador o la mediadora lo que tiene son habilidades para facilitar esa comunicación, basadas en el respeto. Eso está clarísimo. Si hace falta buscar un experto que pueda facilitar alguna información que hace falta para el conflicto, se puede buscar ayuda externa. Sin embargo, no, por ejemplo, para trabajar un tema vecinal que tiene que ver con lindero, un conflicto de construcción, el mediador no tiene que ser ni arquitecto no tiene ni que nada. ser experto en el área específica. No tiene que ser porque muchas veces el conflicto, hay que saber las partes del conflicto. Es un problema de comunicación. Es un problema de comunicación, de necesidades y de intereses. Y ahí es la clave. Claro está que el mediador tiene que estudiar esta estrategia, tiene que saber. Se cree que el mediador lo que hace es sentarse, proponer y ya. Pero no, hay estudios especializados en mediación. No cualquiera puede mediar un conflicto. Con eso tú quieres decir, Katy, que el mediador lo que hace es facilitar que ellos busquen su solución. Exactamente. Claro, muchas veces las partes dicen, pero ¿cómo yo voy a hablar con esa parte? Si esa parte yo no quiero ni verla en persona. Hay una barrera, ¿sabes? Hay una barrera, entonces tiene que haber un trabajo previo para desmenuzar mejor el conflicto, ver cuál de verdad es la raíz del conflicto, que muchas veces tiene que ver con relaciones, muchas veces tiene que ver con necesidades. Y cuando el mediador logra bajar, desenquistar, digamos, la postura de la parte y bajarla a las necesidades, la mayoría cede a participar. Entonces yo he visto casos donde las partes no se podían ver, diferencias abismales, y haciendo un trabajo previo las partes se logran sentar y muchas veces después de varias sesiones se logran acuerdos. Y lo importante no es lograr acuerdos de sí o no, sino acuerdos que estén basados en... De gana-gana, de que, bueno, por lo menos vamos a reducir la situación que tenemos. Mejor alternativa posible a lo que ya hay. Esa es la idea. Si nos vamos a quizás, más que una entrevista, una conversación que quizás no sea tan ordenada, en materia de seguridad y la convivencia de paz, tenemos a veces, bueno, yo fui 10 años legislador en el país y trabajé mucho lo que tiene que ver con eso de crear un clima que propicie cada día más que los niveles de agresividad, los niveles de falta de tolerancia se vayan reduciendo o se vayan aumentando, pues, en el caso de lo de tolerancia, especialmente utilizando instituciones que ayudan en ese sentido a que la gente pueda socializar sus problemas y crear, y ahí quiero que tú me digas, ya es un poquito más a mediano y a largo plazo, crear esa cultura que tú mencionaste al principio, una cultura de paz, una cultura de amor a la vida, una cultura de valores. Eso juega un papel determinante en reducir los niveles de inseguridad. Totalmente, totalmente. Yo creo que hay una frase clave, una palabra clave en todo esto, que no es tanto la tolerancia, sino el respeto.
Exacto, sí. El respeto tiene que estar en todos Si los me niveles. respeta, más fácilmente te tolero. Exacto. La tolerancia es, bueno, aguanto porque no tengo de otra. El respeto es a pesar de tus diferencias, a Claro. pesar de no opinar lo Es mismo que yo. importante eso. Sí, porque muchas veces el pensar que no O opinar sea, yo soy igual tolerante, que yo. pero tú me sigues agrediendo. Sí, Tú no tienes por qué seguir agrediéndome porque yo soy tolerante. Exacto. O yo- O sea, quizá yo con mi tolerancia lo que vi tú es que se ponga la cosa peor, Sí. pero no estoy resolviendo el problema de tu Sí, irrespeto hacia mí. exactamente. Yo te tolero porque tú eres diferente, pero igual no me gusta, igual lanzo una frase, Claro. igual daño, igual hago algo que no está bien, ¿no? Entonces creo que el tema del respeto es fundamental, el tema de, en la educación sobre todo, demostrar que una opinión diferente a la mía no tiene que ser un motivo de violencia. Exacto. Puede ser un motivo de conflicto, pero no un motivo de violencia, que son dos cosas diferentes. En la medida que yo aprenda a gestionar mejor los conflictos, como te decía, desde la escuela, desde la empresa, desde las comunidades de vecinos, desde las iglesias, desde todos esos espacios de interrelaciones, yo voy a tener una construcción de paz muchísimo más sólida. No tiene que venir solo desde la institucionalidad, sino también desde las comunidades. Pero eso se tiene que proveer. Claro. Yo no puedo esperar que la comunidad sola aprenda a dialogar, si no doy espacios para ello, si no doy herramientas para esto, si no muestro que hay alternativas. Si en la medida que yo legitime que las armas son la forma de resolver o que el soborno es la forma de resolver, pues evidentemente las comunidades, las personas, la población no va a entender que hay otras vías. Entonces yo creo que el discurso institucional tiene que estar muy de la mano de proveer todas las estrategias y todas estas herramientas para la sociedad. Sin esta institucionalidad, pues va a ser muy difícil que la comunidad o la población sola lo pueda hacer. Katy, tú como mediadora tienes seguro la capacidad de que en el momento en que tú vayas viendo cuando se acuden a ti de manera voluntaria, en el caso de personas que de una forma u otra tengan vínculos, que son la mayoría de los casos, o sea, pasa que nos enfocamos a veces en el caso de la violencia criminal, Sí. porque son los más quizás que se publicitan. Sí. Hay un punto, un detonante que te dice a ti, ya estamos entre estas personas, ya se está cerquita o se está brincando del conflicto a la agresividad, a la violencia. Sí. Y ahí, ¿qué haces, por ejemplo, Katy, en esos casos? Fíjate, hay un principio de la mediación que es que en el momento que hay violencia directa, es decir, esa violencia que se ve, que se nota, no puede haber mediación, porque ya hay una de las partes que está violentando el principio del respeto. ¿Ok? En esos casos, evidentemente, ¿Qué tiene tú haces? que... ¿Tú suspendes? Se suspende rápidamente el proceso de mediación. No me he encontrado con muchos casos de violencia directa en los procesos de mediación. En general, esos procesos de violencia se dan... Tú tienes el olfato de cuando hay cosas profundas que no solamente se pueden ubicar como conflictos. Sí, los conflictos intrafamiliares son muy complicados, precisamente por eso, porque casi siempre la violencia se da intra, ¿no? En casa, no se da de cara a la calle o al resto, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad, eso se puede notar. Cuando una de las partes tiene mucho más poder que la otra, pues evidentemente el equilibrio en el proceso tiene que darse. Y rápidamente uno debe cortar y utilizar las vías que son para ello, ¿no? De protección a la víctima. Katy, vamos a seguir diciendo que esto es un problema complicado y que no se resuelve de la noche a la mañana. Y en los países latinos todavía con mucho mayor fuerza, porque tenemos menos propensión a la educación, como los países nórdicos, los países europeos. Pero es indiscutible que cuando hay un problema hay que tener dos tipos de soluciones. Las soluciones que requieren de acciones inmediatas, que ahí aunque tú al principio, y estoy de acuerdo contigo, no crees que la solución es la represión, no crees que la solución es la policía, pero tampoco se puede, en ese entretiempo de que vamos a educar, no podemos permitir tampoco que se haga un desorden. No, obviamente. O sea que hay que trabajar con eso. Sí, obviamente tiene que haber un equilibrio. La policía
que es quien representa al Estado en el orden y en Y el el respeto a cuidado. los derechos. Exacto. Es fundamental. No quiero como disminuir una cosa sobre otra, y tampoco creo que la educación es únicamente la Claro, salida. claro. Como te decía, creo que el tema es fundamental que se haga una profundización en el acceso a los derechos fundamentales de toda la población. No podemos trabajar igual en una comunidad de del circuito 3 como en una comunidad de la frontera o como en una comunidad de zona vulnerable. Creo que es fundamental el trabajo desde las necesidades de las comunidades. Lo decía hace poco el mismísimo ministro Claro. de Interior y Policía, decía, es impresionante cómo comunidades que los separa una calle tienen necesidades tan diferentes. Por lo tanto, el tema del diagnóstico es importante. Tú decías claramente, lo punitivo no es la única salida, la gente pide muchas veces mano dura, pide que la represión Por lo sea... general. Por lo general, pero luego cuando un cuerpo del Estado utiliza esa mano dura, También ahí vienen los derechos humanos. Ahí vienen los derechos. Entonces es muy contradictorio, se pide por un lado una cosa, pero luego se exige lo otro. Entonces creo que mientras estemos apegados al tema de los derechos fundamentales y el acceso a derechos básicos, creo que el camino se va a recorrer de una manera como más sustentable a largo plazo. Bien. Bueno, yo voy a tomarme otra pausa porque creí que iba a terminar en este segmento, pero me quedan algunas cosas que creo que es importante que las toquemos en unos minutos adicionales con nuestra invitada Katy Cibolani, que es una persona conocedora de todo lo que tiene que ver con la mediación en los conflictos que involucren violencia, que involucren, valga la redundancia, conflictos, y que creemos que es necesario que nuestro público televidente reciba este tipo de información. Continuamos en un momentito.